Muy buenos días a todos. La Universidad Autónoma del Carmen, a través de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, les da la mejor de las bienvenidas a la actividad programada para el día de hoy, viernes 21 de marzo del 2025, como parte del programa del Encuentro Universitario de Ciencia, Arte y Tecnología. En esta oportunidad tenemos la participación del doctor Juan Antonio Álvarez Arellano, quien impartirá la conferencia Túneles de viento de la Fórmula 1 a los huracanes y tornados. A continuación, me permito presentarles un pequeño resumen de su currículum. Doctor Juan Antonio Álvarez Arellano, ingeniero civil por el Instituto Tecnológico de Villahermosa, maestría en Ciencias en Estructuras por el Instituto Politécnico Nacional, doctor en Ingeniería Estructural por la Universidad Autónoma Metropolitana. Ha sido corresponsable en Seguridad Estructural, miembro del Colegio de Ingenieros Civiles del Carmen, Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, American Society of Civil Engineers, Structural Engineering Institute, presidente fundador de SMIE Representación Campeche, director de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma del Carmen Campeche, 2017-2023, responsable del laboratorio LABME UNACAR, consultor de diseño en proyectos de ingeniería estructural, asesor académico del capítulo estudiantil SMIE UNACAR, miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores Nivel 1. Posee título de 5 invenciones en el IMPI relacionadas con la ingeniería estructural. Actualmente coordinador del doctorado en Ciencias de la Ingeniería. La conferencia explora cómo los túneles de viento conectan dos áreas aparentemente diferentes, el automovilismo, Fórmula 1 y dos fenómenos meteorológicos, huracanes y tornados. Se analiza cómo los equipos de Fórmula 1 utilizan túneles para optimizar la aerodinámica de autos, mientras que en la meteorología se emplean para estudiar huracanes y tornados. Se destacan aspectos relevantes mostrando cómo esta tecnología contribuye a la seguridad ante fenómenos naturales extremos. Muchas gracias. Le cedo ahora la palabra al doctor Juan Antonio Álvarez Arellano. Muchas gracias por la presentación, asimismo por la invitación a los organizadores del Encuentro Universitario de Ciencia, Arte y Tecnología 2025. Bueno, antes de comenzar quisiera que me confirmaran si me escuchan, si se ve la presentación, para confirmar mi avance. Por favor, maestra de ceremonia, si me escuchan, claro. Sí, doctor, sí lo escucho. Muy bien. Gracias nuevamente. Bueno, en esta oportunidad que voy a tener de platicar con ustedes en los próximos minutos, bueno, siempre yo creo que está la duda por qué compartir este tema, si de dónde sale la idea de estos temas que a veces no son muy frecuentes y yo creo que en la vida cotidiana podríamos pensar de que fenómenos como huracanes y tornados, y en este caso hablar de la Fórmula 1 donde hemos sido testigos, hemos escuchado, hemos inclusive visto a través de redes sociales, películas, etcétera, pues la gran velocidad que puede alcanzar un auto Fórmula 1, que igual es yo diría, de lo más avanzado que se tiene en el diseño en relación a la acción del viento que actúa sobre diversos cuerpos. Por supuesto que es un reto abordar estos temas y bueno, pues tratar de hacer todo lo posible por compartir, vaya, pues lo que he logrado aprender en el paso de algunos años. He estado incursionando en estos temas de ingeniería de viento, que es, por supuesto, un área muy interesante, llena de retos y yo creo que de lo más impredecible que puede existir en la naturaleza, ¿sí? Hablando de los fenómenos naturales que, pues, nosotros formamos parte también de ello, ¿no? Un pequeño granito
del todo que conforma pues nuestro entorno natural, ¿sí? Y nosotros, por supuesto, que hemos generado muchos aspectos que podrían considerarse pues artificiales. Algunos son, por supuesto, parte de la naturaleza propia y me refiero a estos dos fenómenos que están, que voy a tratar de relacionar. Bien, creo que, bueno, el resumen sobre qué voy a abordar en esto, igual, aparte de lo que amablemente la maestra de ceremonia me hizo el favor de compartir, voy a hacer referencia al túnel de viento, que básicamente es una herramienta experimental que pues yo creo que es la mejor de las herramientas que se tiene para o que disponemos para estudiar fenómenos meteorológicos. Y por supuesto, además del fenómeno propio, que cuando nos proponemos, por ejemplo, analizar un tornado, un huracán, pues es imposible realmente reproducirlo pues en un instrumento que en lo general lo que tiene un instrumento pues es un entorno pues controlado en lo que hay que decidir y ver con qué podemos medir el alcance que vamos a tener. Por supuesto que además de estudiar el fenómeno que nos va a servir para obtener información importante, pues está el asunto de la respuesta que pudieran tener los cuerpos. Me refiero a un auto de Fórmula 1, puede ser una construcción para los que estamos en el área de ingeniería estructural y pues tratar de ver cómo responde, ¿no? Lo que fundamentalmente se analiza pues es una masa, un flujo que en este caso es el aire. Entonces, intentaremos encontrar, vaya, lo que referente a qué es lo que conecta fundamentalmente a estas áreas que aparentemente son distantes. Me refiero al automovilismo de Fórmula 1 y a los fenómenos meteorológicos, que en este caso he seleccionado dos, huracanes y tornados. En realidad, hay más fenómenos relacionados con el viento. Entonces, para el caso pues, de los equipos de Fórmula 1, esto generalmente, el uso de los túneles de viento, pues básicamente lo utilizan para optimizar algo que se llama aerodinámica. La aerodinámica se refiere fundamentalmente a la forma que debiera tener el auto, cuál debería ser la forma para que ese cuerpo se mueva de la forma más rápida sin entrar en procesos de inestabilidad que pudiera ser, por ejemplo, el levantamiento o el giro inclusive por la alta velocidad que pudiera tener. En la meteorología, pues hemos escuchado, por ejemplo, yo creo que el incidente o la incidencia del huracán Otis el año pasado en el puerto de Acapulco, pues donde se comprueba una vez más que todavía falta pues un camino por recorrer en relación pues a comprender o identificar variables a quienes nos dedicamos a la investigación, pues tratar de identificar del todo qué es lo que fundamentalmente pudiéramos considerar para tratar, pues no de detenerlo, sino tratar de comprenderlo para tomar algunas medidas, por ejemplo, para pues proteger a la comunidad, ¿verdad? Entonces, esto, pues, todavía creo que tenemos camino por andar. Muy bien, bueno, respecto, pues, a la parte introductoria, pues, yo preguntaría, y eso, pues, es una pregunta que les pido que la traten de reservar, y pues vamos a tratar de irla respondiendo a lo largo de la presentación. Pero podríamos comenzar con esto haciendo alusión al tema de la conferencia, pues, tratando de responder, ¿qué tiene en común un automóvil de Fórmula 1, un huracán devastador y un tornado poderoso, ¿no? Aquí vemos unas imágenes, yo creo que son muy representativas de los fenómenos. Podemos ver varias cosas y otras cosas no las podemos ver. Por ejemplo, para el caso de la figura 1, simplemente es un auto, ¿verdad? No se ve ahí otra cosa más que el auto y pues el entorno, evidentemente, donde está localizado. Para el caso de la figura 2, pues vemos varias cosas. Uno, la forma que tiene, así como cuando abrimos, vaya, la trampa que pudiera tener por ejemplo, un lavabo y pues el agua literalmente se va en el orificio y tiende a tener esta forma, ¿no? O el lado de la figura 3, que básicamente representa un tornado, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué tienen en común? ¿Qué hace que se pudieran relacionar estos efectos? Imaginemos que estamos en una meta y vamos a tratar de descubrir a ver quién gana o quién llega primero, ¿verdad?
Yo creo que resulta interesante proponerse ese reto. Entonces vamos a explorar de qué se trata este tema, ¿no? Bien, respecto al título, pues habla de túneles de viento. ¿Qué podemos disponer? ¿Qué herramientas disponemos actualmente para tratar de encontrar, en este caso, un diseño aerodinámico, saber en qué tiempo va a llegar un huracán, va a tener impacto en alguna ciudad, sobre todo en la costa, para el caso de los tornados, dónde se crean? Podríamos preguntarnos, oye, ¿y mañana puede llegar un tornado aquí a la ciudad? ¿Se da en todos los lugares del mundo? O sea, ¿qué información disponemos para tratar de hacer eso? Y aún más, para la parte de la ingeniería o de la arquitectura, para hacer proyectos, pues ¿qué será posible diseñar contra estos fenómenos o cuál debería ser, digamos, la solución para evitar o si realmente se puede evitar? Bueno, hay varias herramientas, repito, una es el túnel de viento y un túnel de viento básicamente pues podríamos ver que es un tubo hueco en el que tiene varios elementos que veremos más adelante. Pues básicamente aquí, a partir de ventiladores, o imaginemos que tenemos una manguera con agua, pues hay una parte, vaya, que literalmente empuja o succiona el agua. Entonces, dependiendo de la naturaleza, cómo funciona el túnel, pues lo que fundamentalmente se hace es introducir en alguna parte de este circuito a la estructura y tratar de reproducir ahí básicamente velocidades y turbulencias. Otra herramienta que tenemos, pues yo diría que la actual y donde a veces hablamos, por ejemplo, de la inteligencia artificial, que cuando hablamos del aspecto de estudiar los fenómenos naturales, en realidad a veces hay una confusión porque en sí la inteligencia artificial pues viene siendo como la cúspide o la aplicación. Por ejemplo, al usar un teléfono, pues un teléfono tiene tecnología, ¿sí? Satelital, tiene un montón de aspectos que están insertados en un teléfono. Así es la inteligencia artificial en realidad en sí, si le quitamos todo eso, pues el teléfono no funciona. Igual, hablando de la inteligencia artificial, si los modelos numéricos no tienen una información adecuada, una base de datos, digamos, que permita hacer interpretación de los datos o generar datos, extrapolar información, pues no vamos a poder obtener nada, ¿no? Además de eso, actualmente, pues ya, digamos, estamos empezando a mejorar la predicción, aunque todavía hay algunos errores respecto pues a supercómputo, que pues implica un procesamiento extraordinariamente grande en un tiempo sumamente corto, lo cual está ayudando a monitorear estos fenómenos en tiempo real, como aquí vemos una imagen. Pueden checar aquí se indica fuente donde pueden ver más información a fondo. También se puede hacer a partir pues de la medición en el punto, o sea, en el sitio. ¿Cómo se puede hacer? Pues actualmente ya existen los llamados aviones cazahuracanes, que seguramente han escuchado, los cuales pues navegan en el interior de los huracanes. Entonces, estos aviones que también están tripulados por personas, pues estos se conectan a su vez, por ejemplo, a redes de supercómputo donde se va alimentando a estos fenómenos para que se pueda hacer una predicción lo mejor posible, ¿no? Sería, digamos, lo ideal, ¿no? Los satélites también proporcionan información, pero no información local, ¿sí? Bueno, entonces, ese es el contenido de lo que vamos a hablar. Vamos a tratar aquí digamos, de identificar algunas cosas que es importante que logremos comprender, porque a veces pensamos de que, por ejemplo, disponer de una computadora o de un programa de análisis, pues lo es todo para poder resolver un problema digamos, de manera completa. Pero no, como mencioné, pues un túnel de viento, pues para empezar es una representación controlada. De hecho, por ejemplo, en este túnel que vemos aquí, pues está en un área, podemos ver un espacio en el que, para que los túneles, digamos, puedan dar una información confiable, pues deben de tener algunas características que lo hacen, digamos, particularmente sensibles. Por ejemplo, si nosotros tratamos de repetir un ensayo, inclusive sin mover instrumentos, sin cambiar la ubicación de lo que estemos estudiando al interior, pues pudiéramos repetirlo durante 5 días. Imaginemos de lunes a viernes, ¿no?
Entonces, si por ejemplo las condiciones meteorológicas cambiaran en esos 5 días, pues resulta que obtendríamos valores diferentes en las mediciones, ¿sí? ¿Por qué se podrían dar esos cambios? Pues hablemos, por ejemplo, de, como bien decimos, que entra un norte o la temperatura cambia a lo largo del día, digamos un rango, por ejemplo, de 20 a 35 grados. Entonces, esas variables meteorológicas, en el caso de los túneles de viento, hacen que cambie significativamente. Entonces, si hablamos solo de un entorno controlado, que por ejemplo aquí literalmente el túnel no se mueve y el aire pues pasa por la misma geometría. Si nosotros tratáramos de comparar eso con un entorno real, por ejemplo, lo que la figura 5, pues digamos, esa masa de aire que pudiera ser cualquiera de estos tres casos, pues evidentemente todavía lo hace más complejo en términos de la presión barométrica, de la temperatura, del efecto de la fricción, etcétera, ¿no? Entonces, todas esas variables hacen difícil, digamos, una predicción en un periodo, digamos, muy largo, ¿no? La mayoría, por ejemplo, de los reportes meteorológicos, pues hablan pues de una información que las próximas 24 horas, que las próximas 72 horas, y siempre, si se dan cuenta, hay una nota que dice, para cualquier cambio imprevisto, se estará dando informes cada 4 horas, cada 6 horas, ¿no? Eso se debe precisamente al movimiento que pudiera tener un fenómeno de este tipo, dado que tiene aspectos muy característicos, ¿no? Bueno, en un túnel precisamente que es un ambiente cerrado, pues lo que vamos a hacer fundamentalmente es modelar que el viento se introduce a través de estas líneas que representan una sección de ese circuito que veíamos, en donde, pues, aparte de eso, hay que plantear cómo vamos a controlar, porque lo que tratamos en un experimento es de reducir las variables, pues, para que podamos comprender lo que realmente intentamos estudiar, ¿verdad? Digamos que cuando el viento se introduce al tubo, que está en la figura A, lo primero que se hace en un túnel, pues es generar estas secciones que tienen varias funciones. Entre ellas es que aquí se colocan como unos tubos al inicio del lado izquierdo de la figura B donde está el ventilador, que lo que hacen es que tratan de enderezar el viento para que el viento influya no perturbado aquí donde dice zona de prueba. Eso cuando hablamos de un viento que tiene características que pueden ser laminar o turbulento con características que se modelan, que representen pues situaciones que queremos reproducir. Evidentemente, el aspecto real incluye muchas variables y el efecto de muchos objetos o construcciones, pero en el túnel de viento no podríamos modelar todo, sino lo que tratamos es de tomar algunas variables que se consideran importantes. Y uno de los aspectos que se toma generalmente es la velocidad y la rugosidad, ¿sí? Evidentemente, pues hay dos casos de túnel de viento. Uno donde, si vemos aquí el ventilador, la flecha está por delante. Uno que lo que tiene es que empuja el viento, ¿sí? Lo empuja, y hay otro caso donde tenemos el ventilador del lado derecho, donde lo que hace es que succiona el viento, ¿sí? Entonces, estos dos, digamos, posibilidades, pues corresponden a los llamados túneles de impacto y de succión, los cuales tienen diferentes aplicaciones, ¿sí? Entonces aquí geométricamente vemos realmente de qué se trata. eh, digamos, estos instrumentos de medición, porque realmente es un instrumento de medición, pues ha ido variando bastante pues a través del tiempo, al grado de que ya tenemos túneles de viento que le llaman virtuales. Este es un túnel de viento vaya real, ¿no? Entonces, aquí se ve, digamos que estas flechas que vemos que están paralelas representan a un viento que supuestamente representa de izquierda a derecha, un viento, digamos, no perturbado. Entonces, la reducción del área o de esta dimensión transversal, lo que hace es que, pues para aprovechar eh, la dimensión que tenemos, y como no disponemos de un espacio muy grande para generar velocidades muy grandes, pues lo que se hace es que se reduce para que con ello se aumente la velocidad, ¿sí? Y también se plantea una parte, digamos, recta para que, debido a que al reducir la sección, pues va a aumentar la velocidad,
se pueden generar vórtices indeseables para la prueba. Entonces, generalmente hay un pequeño tramo, digamos, para que a partir de ahí el viento se alinee, digamos, y en la zona de prueba, pues la turbulencia que se desea reproducir, pues ahí se alcance y pueda ser medible, ¿verdad? Entonces, pues esta parte se le llama difusor de entrada. Evidentemente también está el difusor de salida, que de lo que se trata es que el viento cuando ya va a salir, digamos, de la zona de prueba, pues también la velocidad se reduzca, ¿no? No es deseable de que la velocidad, digamos, sea muy alta, sobre todo cuando se modelan o se ingresan aquí, por ejemplo, en la parte automotriz, pues donde podemos modelar, evidentemente a escala reducida, velocidades de cerca de los 400 kilómetros por hora que suelen estudiarse para el caso de los autos, ¿no? Evidentemente no es que se alcance esa velocidad aquí, sino que se escala, pero de todas maneras sí pueden ser velocidades que estén arriba de o cercanos a los 200 kilómetros por hora. Entonces, si esa velocidad sale con la misma intensidad, pues puede ocasionar en esta zona donde sale el viento, pues daños en el laboratorio, o esto se puede resolver, pues, digamos, llevando el flujo hacia el exterior del túnel, ¿no? También, evidentemente, hay, hay alternativas, ¿no? Sobre esta opción que está aquí, hay algunos túneles que tienen varias secciones de prueba, dependiendo cómo es el flujo, digamos, en un tramo, por ejemplo, donde está más delgado, pues ahí, por ejemplo, aquí vemos en la parte superior y del lado posterior a la zona de prueba, pues que es, digamos, la parte más amplia y aquí la parte más pequeña si observamos de todo el túnel. Seguramente aquí es donde el viento que va a circular, ¿sí? O a través de estos ventiladores, pues se va a presentar la velocidad mayor. Entonces vemos tramos que algunos cambian de dimensión y pues el objetivo es que en la salida no se tenga una velocidad muy grande para que se pueda ahí estudiar, ¿no? Y bueno, hay otros que son de circuito cerrado, hay unos que son literalmente un ducto que sale, que ingresa por un lado el flujo de viento y por otro lado pues sale. Aquí, pues una forma, digamos, en la que en las esquinas, sobre todo, hay como si fueran unos enderezadores que suelen llamarse así, y a partir de ahí se colocan ventiladores para acelerar, ¿verdad? Para acelerar el flujo a lo largo del circuito. Entonces, estos túneles son de los más eficientes y en donde se puede alcanzar inclusive más velocidad para modelar aspectos críticos de viento, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en la figura B, pues está la zona de prueba, se pueden ver que es una zona amplia y pues aquí el asunto es que se tienen que hacer varias pruebas para que se pueda, digamos, alcanzar la velocidad que se desea, ¿verdad? Y como bien les digo, pues estos espacios de experimentación generalmente son espacios cerrados, no son, digamos que no son laboratorios que están al aire libre, sino lo que se busca es que estén en un ambiente controlado inclusive de los obstáculos que pudieran haber. Si nos regresamos aquí, digamos que todos los obstáculos que ven alrededor, instrumentos, sillas, etcétera, esos obstáculos no se pueden mover durante la realización del experimento porque cuando uno hace el monitoreo, por ejemplo, del aspecto de las presiones en tiempo real, resulta interesante ver cómo, sobre todo en los manómetros, donde se registra la presión, el mover un obstáculo implica también la modificación del resultado de la prueba, ¿sí? Entonces, es muy interesante para el caso de la experimentación y repito, pues implica generar un ambiente controlado, ¿no? Ahora, el aspecto de la aerodinámica automotriz. Bueno, aquí hay un esquema bastante visual donde, pues yo creo que lo primero que se podría pensar es que el reto que se intenta superar es que el automóvil, como podemos ver aquí, bueno, casi todas las líneas están, digamos, horizontales, estos son vectores, ¿sí? Y vemos colores, digamos, los colores implican intensidades, donde del azul al rojo, pues implica una mayor velocidad, ¿sí? Resulta de que para que estos autos puedan alcanzar las velocidades extraordinarias y cercanas a 400 kilómetros por hora, hay varios obstáculos que vencer. ¿Cómo podríamos tratar de comprender esto? Pues también en la vida cotidiana podemos identificar, yo creo que rápidamente,
los autos que llamamos deportivos, que suelen tener llantas anchas, suelen estar, digamos, la carrocería, o sea, la parte inferior, pues suele estar más cercana, digamos, al piso que por ejemplo, un auto o una todoterreno, digamos, ¿no? Donde precisamente a veces se intenta lo contrario, entre más lejano esté al suelo, mejor, para que evidentemente cuando se va a circular en un ambiente, por ejemplo, de agua, de otro tipo de obstáculos, pues no se dañe, digamos, el motor, por ejemplo. Pero aquí resulta de que debido a que el cuerpo se va a mover a una velocidad muy alta, es a través de un flujo, el reto es mantener el auto literalmente anclado al suelo, a la terracería, a la pista. Entonces, si esto, digamos, no lo lográramos hacer, imaginemos, por ejemplo, cuando hacemos el experimento típico que tiramos una piedrita o una conchuela, digamos, al agua, ¿no? Vemos cómo pues eso se mueve, no se hunde en el primer contacto, sino prácticamente va pegado a la superficie, ¿verdad? Digamos que esto es parecido. Aquí lo importante es que debido a ese efecto, que el propósito es, por supuesto, moverse, una de las cosas que se tratan de evitar es que debido a los movimientos que va a tener a lo largo de la trayectoria, pierde el control y se despegue, digamos, el auto de la fuerza de tracción que tiene hacia el suelo. Entonces, el reto es vencer esta fuerza que está de la flecha azul y mantenerlo. ¿Cómo se logra eso? Pues aquí vemos diversos accesorios que son característicos, sobre todo la parte del alerón que le solemos llamar a los autos deportivos, lo tienen precisamente para que esto se estabilice en el momento del movimiento. Las llantas suelen ser también, evidentemente, muy diferentes a las de un auto normal, debido a que la fricción que se va a generar durante el giro a lo largo de el pavimento, pues si fuera un neumático normal, como diríamos, eso prácticamente se quemaría debido a la fricción, ¿no? Asimismo, también necesitamos, digamos, algo que permita ir rompiendo los vórtices que se van generando, porque la geometría es muy diversa si podemos ver esta figura, ¿no? Entonces, una de las fuerzas que también se necesita romper en este trayecto es algo que se llama la fuerza de arrastre, ¿no? La fuerza de arrastre es la que se va a generar en la dirección del avance del automóvil, y lo que queremos nosotros es, por supuesto, que la fuerza que genera o la posición que se genera, digamos, el avance del automóvil, pues sea la mínima para que se pueda desplazar y el gasto, por ejemplo, de combustible sea menor, ¿verdad? De lo contrario, no sería eficiente el uso y necesitaríamos una mayor fuerza de motor para poder avanzar. Pero esta aerodinámica que tiene, por supuesto que nos permite romper esas fuerzas que obstaculizan el avance. Por supuesto que si no lo lográramos o si el avance tecnológico no fuera de esta manera o no se hubiesen hecho planteamientos matemáticos muy formales, pues los autos no podrían funcionar. Si ustedes, digamos que conducen un automóvil que no tiene características aerodinámicas, creo que de las primeras cosas que podrían observar es que el auto va a vibrar, ¿verdad? Va a vibrar, y si no existe simetría en la geometría, vaya, pues se pueden generar torsiones, y lo que podría hacerse a cierta velocidad debido a los torbellinos que se van a generar en el automóvil es que podría girar durante todo el proceso. Entonces, esto ha sido un producto, por supuesto, de muchos años de avance, y digamos, si hablamos del reto de cuál es la velocidad máxima que hemos alcanzado en esta industria, pues hablamos de cerca de 400 kilómetros por hora. Bueno, ¿y qué de común tienen otros fenómenos con esto? Si observamos aquí, esto es algo que nosotros mismos hemos generado. A ver, el reto es que queremos movernos a través de un flujo que se llama aire en movimiento, o sea, viento, ¿no? Queremos hacer una competencia para ver quién se mueve más rápido. Pero, ¿qué hay respecto a lo que no hemos inventado? Realmente un huracán pues no es invención de nosotros, sino es un fenómeno natural, en este caso clasificado desde lo que se refiere como un fenómeno meteorológico. Entonces, algo, digamos, importante de estos fenómenos que hemos escuchado, pues una es que necesitan varias condiciones meteorológicas para que se puedan generar o nacer.
Uno es el calor del océano, o sea, la temperatura que va a haber en cierto lugar específico. Y asimismo, el vapor de agua que hay en la superficie en ciertas zonas. Sí, por ejemplo, si hablamos del inicio, porque para que se llegue a formar formalmente un huracán, pues esto comienza desde una simple formación, digamos, de una perturbación, pues que incluye vapor de agua, ¿sí? Entonces, de las primeras, digamos, configuraciones organizadas antes de llegar a un huracán, pues son las tormentas. Entonces, las tormentas comienzan a girar dependiendo de qué, digamos, de qué lado del Ecuador se encuentra, si está en el norte o está en el sur. Dependiendo de ello, van a girar los huracanes en cierta dirección. Por ejemplo, si está en el norte, pues giran en sentido contrario a las manecillas. Si está en el lado opuesto, van a girar en el sentido opuesto, ¿sí? Entonces, estas características resultan muy interesantes a la hora de estudiar estos fenómenos. ¿Cuáles son cuál es, así de manera esquemática pues la forma que tiene? Bueno, esencialmente, como veíamos en las imágenes iniciales, pues tienen forma así como solemos llamar como de torbellinos. Pero esta es, digamos, la mecánica que siguen, donde las flechas pues indican el giro que van teniendo los movimientos de masa de aire, o sea, hacia dónde se va moviendo el viento, de tal manera que se va organizando hasta formar, digamos, como torbellinos que comienzan a subir y debido al gradiente de temperatura y de presión que hay con la altura, desde la superficie, en este caso del océano, porque esto se forma en el océano, pues se van conformando, organizando hasta que llegan a ser huracanes. Lo característico de esto es que debido a que esta configuración pues se mueve, este cuerpo se mueve a lo largo pues de la superficie del mar, precisamente a medida que se va alimentando con diversos cambios ambientales, pues comienzan a haber incrementos de velocidad. Hay algunos que logran, digamos, atraer una gran cantidad de agua, otros una gran cantidad de viento, y dependiendo de las condiciones que estén en el sitio, pues seguramente van a tener características muy particulares, ¿no? Hasta ahorita realmente pues, lo que se ha logrado predecir pues son algunos valores de intensidad, no tanto como digamos, la hora exacta en que pudiera incidir en un lugar, porque inclusive la dirección es impredecible. Una de las cosas que vale la pena aquí, digamos, medir, es que los huracanes, pues, se clasifican o vamos a escuchar que se mencionan en la escala de Saffir-Simpson. Entonces, hay prácticamente 5 categorías y cada una de ellas, pues, se refiere a una velocidad promedio sostenida que le llaman. Entonces, hablamos de una categoría 1 de 118 a más o menos 153 kilómetros por hora, o una categoría 5, por ejemplo, de mayores a 250. En general, como de 270 kilómetros por hora, que es la categoría que se ha logrado pues, definir, ¿verdad? Entonces, por aquí vemos un dato, observen cómo va la carrera aquí. Pues aquí tenemos que un huracán máximo podría tener en promedio 250 kilómetros por hora. Para el caso de los autos, observen que yo creo que hasta este punto un auto se puede mover inclusive más rápido de lo que se mueve un huracán categoría 5, ¿verdad? Aquí una forma esquemática, digamos aquí lo importante es que vean el techo de una vivienda, digamos que es representativa de la costa, una palmera, que estos son de los árboles excepcionalmente creados por la naturaleza, que son capaces de resistir inclusive huracanes de categoría 5, ¿verdad? Y la línea de azul, pues ese, digamos, el movimiento de la marea, uno de los aspectos que se, que son visibles y que son representativos de un huracán, ¿verdad? Entonces vamos a ir viendo cómo se van moviendo. Para el segundo caso, pues vamos a ver que la línea azul ya se metió, digamos, más a la costa. La palmera ya comienza a tener cierto movimiento, los techos se empiezan a desprender. Ya la línea azul casi llega a la vivienda. La palmera tiene digamos, una posición más inclinada, las velocidades también aumentan y las olas, por supuesto, crecen. Cuando hablamos de una categoría 4, ya hablamos de daños extremos, se desprenden algunos techos de la vivienda, ya hay una inundación de varios metros hacia adentro de la costa, todavía la palmera, digamos, sobrevive. Ya cuando llegamos a una categoría 5, pues ya hablamos de que el mar ingresa a varios metros
costa adentro y algunas palmeras pues ya comienzan a perder literalmente las hojas, las partes de ellas, hasta quedar prácticamente solo la parte cilíndrica que es lo que representa la rama principal, ¿verdad? Y para ya un categoría 5 pues implica inclusive rompimiento de los árboles, ¿verdad? ¿Cómo se modela esto en túnel de viento? El túnel de viento que veíamos anteriormente, pues suele usarse para ingresar ahí estructuras como por ejemplo las que solemos ver, como digamos donde vivimos, los mismos autos de Fórmula 1 suelen ingresarse ahí, controlando por ejemplo la velocidad. ¿Existe tecnología para modelar estos fenómenos que vemos por acá? Sí, la respuesta es sí. Por ejemplo, aquí vemos una imagen que corresponde a un centro de investigación de huracanes en la Universidad Internacional de Florida, donde pues podemos ver, digamos, una escala del tamaño de los ventiladores, que básicamente son turbinas, estos ventiladores enormes. Y aquí, aunque parezca, digamos, una fantasía, se logran reproducir inclusive vientos casi a escala natural de categoría 5. Entonces, esto pues, está como en una nave industrial muy grande y los cuerpos se introducen en la parte frontal de estos ventiladores y se estudian, por ejemplo, el desprendimiento del techo, digamos, el movimiento de esa vertical, horizontal, torsionante, etcétera, que pudieran tener, pues debido a una incidencia de un huracán, ¿sí? Por supuesto que hacer un túnel de este tamaño es todo un reto porque la energía que se requiere para mover esto, pues realmente es sorprendente, ¿no? Pensemos en un simple ventilador, digamos casero, pero aquí pensemos en un ventilador que tiene ese tamaño, ¿no? Un poco más de 2 metros, ¿sí? Y evidentemente para generar huracanes, pues una es modelar la velocidad uniforme o otra es que todos los ventiladores tengan diferentes niveles de control para generar la turbulencia adecuada, ¿no? Bueno, y siempre, sobre todo en ingeniería, la parte de diseño, siempre a veces nos preguntan, oye, ¿y ustedes pueden diseñar para resistir huracanes? Yo creo que parcialmente sí podemos responder eso porque si hablamos de la velocidad, que repito, de todo el fenómeno, vamos a tomar algunas que podemos atender desde diferentes puntos de la ingeniería. Si tomamos la velocidad como un dato de referencia para diseñarla, pues la respuesta es sí podemos diseñar para ese parámetro. Esto que ven aquí es un mapa que se le llama de isotacas, que forma parte de una de las recomendaciones que usamos en ingeniería para fines de diseño. Las que están en color rojo, pues son los valores máximos y podemos ver que corresponde, por ejemplo, a Cancún, la zona norte y, por ejemplo, Los Cabos, que es donde, también la costa aquí de Guerrero, un poquito más arriba, Nayarit, Sinaloa, en la parte de costa, pues estos valores son los que usamos nosotros para fines de diseño basado en fuerzas, basado en presiones y velocidades. Entonces, la respuesta es sí, ya existen algunos estudios respecto a este punto, ¿no? Respecto a los tornados, ¿qué es un tornado básicamente? Pues es un torbellino largo y estrecho que generalmente va anclado o forma parte de algo que se llama nube de tormenta. Y fundamentalmente un tornado, vaya, se dice de que nace o se define así como un tornado, pues cuando hace prácticamente contacto con el suelo, ¿sí? Digamos que en el proceso de formación se va formando desde la nube hasta formar el embudo que hemos visto hasta en películas y precisamente pues va moviéndose a lo largo de una trayectoria, ¿no? Aquí vemos una imagen digamos, de un fenómeno de este tipo, donde pues podemos ver en la parte de arriba, digamos, una nubosidad muy desordenada, que precisamente es el entorno que alimenta, digamos, al hecho de que se forme este embudo que vemos por aquí abajo, arriba de la parte oscura. Entonces, veremos ahorita unos videos de realmente cómo es que funciona este fenómeno, ¿verdad? Que bueno, voy a mostrar un video que trata de representar esto, ¿sí? La verdad, muy interesante.
Aquí, por ejemplo, podemos ver en la parte superior que hay una nubosidad, ¿sí? Que es precisamente la que acompaña a este embudo que se va generando aquí. Y podemos ver también cómo pues hace un contacto, esto sube verticalmente y baja. Y una de las características que tiene es que cuando toca tierra, digamos, pues dispara todos los elementos que pudiera tener alrededor de él, y precisamente en ese proceso de levantamiento y movimiento horizontal es donde va ocasionando evidentemente la destrucción. Uno de los aspectos desafortunados de este fenómeno, digamos, cuando hay una incidencia yo digo, pues en viviendas, es que la velocidad que viene inmersa en este fenómeno y los empujes que va a ocasionar, pues están literalmente comprimidos en este embudo que se ve aquí, a diferencia de un huracán que pues es un área muy, muy grande, ¿verdad? Entonces, esto, pues, son de las características, digamos, más impredecibles, y digamos que es difícil pensar en controlar un fenómeno de este tipo, ¿sí? Generalmente, hasta que las condiciones ambientales son favorables para que ya no se alimente más de aspectos ambientales muy característicos de un tornado, pues vaya por sí solo se desvanece y desaparece, ¿no? Que prácticamente ahí requiere un intercambio de humedad y un cambio drástico en cierto rango de humedad y también de efecto de presión para que esto se pueda pues generar, ¿no? Podemos ver aquí esto pues es un experimento muy visual de lo que podríamos hacer, digamos, para fines académicos, pues de cómo podría ser un tornado, ¿verdad? Pues podemos ver aquí de que además de la complicación para poder modelarlo, pues hay colocados una serie pues, de objetos que suelen formar parte de estos fenómenos cuando se presentan. Esto es muy importante, dado que lo peligroso, además, por supuesto, de la velocidad que va a impactar, es que se pueden anexar literalmente a la masa de aire en movimiento objetos. Esos objetos pueden salir disparados. Entonces, para esos objetos que salen disparados, pues generalmente no hay pues un diseño estructural que pueda, digamos, resistir, digamos, a un impacto. Por ejemplo, imaginemos que esto pudiera levantar a un tráiler cargado, ¿verdad? Realmente un impacto de un tráiler cargado en una vivienda, pues es sumamente difícil lograr superar. Entonces, lo importante aquí es que estos fenómenos aquí, estoy mostrando una imagen, pues tiene prácticamente un flujo de viento de aire que tiene esta lógica, ¿no? Digamos que el entorno implica, digamos, el entorno del cual se alimenta este fenómeno, que lo que hace es que el flujo digamos, se eleva y se procesa, pensemos en una licuadora, ¿verdad? Que le abrimos un orificio, entonces ingresa, digamos, la materia, entra a la licuadora y pues evidentemente salen disparados todo lo que en el interior se procesa, y es donde viene el movimiento y el giro que veíamos de objetos que hay, digamos, agregados al movimiento del torbellino, ¿no? Hay algo importante de los tornados, y una buena noticia, para quitar la preocupación de que pudiera aparecer mañana uno aquí en la ciudad. No, resulta que hay una zona muy particular, se le conoce como corredor de los tornados, que sobre todo se presenta en una zona, en una franja de Estados Unidos, donde prácticamente ahí la física, cuando me refiero a la física, las condiciones ambientales que generan estos fenómenos, pues se da precisamente porque ahí en ese punto, pues es donde inciden, donde se reúnen dos masas de aire que tienen diferentes características. Una fría, que tiene origen polar, y otra cálida y muy húmeda. Entonces, en ese punto es donde inciden las dos, y es donde teóricamente también podríamos ver reflejado el cambio inclusive de una temporada a otra, ¿sí? Entonces, en esa zona, que es muy característica de Estados Unidos, es donde prácticamente se generan los tornados, ¿sí? Entonces, por aquí se mencionan
esos sitios y cada año se repite y se repite esa historia, ¿no? Entonces, podemos ver también que para el caso de México hay una pequeña zona que está cerca de Texas, Estados Unidos, y es donde precisamente veíamos la parte del mapa Isotacas donde se generan velocidades, se consideran para el diseño velocidades en términos de tornados, ¿sí? Entonces, digamos que esto es algo muy importante porque desean viajar en estos tiempos o quieren ver un tornado, bueno, habría que pensarlo realmente porque es un fenómeno sumamente peligroso, ¿no? Bueno, también los tornados tienen escalas de medición, así como hemos escuchado muchas veces hablar del sismo, resulta que también debemos de clasificar, no es muy frecuente también escuchar estos temas, pero podemos hablar de un F0, que es un huracán a lo que se le puede llamar débil, que va entre 60 y 118 kilómetros por hora, y que corresponde más o menos a un huracán categoría 1, ¿verdad? Nada más que el huracán corresponde a partir de 118 hacia arriba. Y aquí pues está clasificado de 64 a 116. Pensemos, por ejemplo, en la categoría 5, una velocidad, un pico de velocidad de más de 500 kilómetros por hora, ¿sí? Aquí estoy mostrando, digamos, los posibles daños que corresponden a la clasificación de los huracanes. Y esto, evidentemente, es un reto simularlo en un túnel de viento, ¿sí? Realmente, una cosa es tomar una variable que es la velocidad, pero otra cosa es tratar de incluir un fenómeno que literalmente tiene movimiento, ¿sí? Entonces, generalmente ahí lo que se toma es que se toman las velocidades mayores y también se toma la duración del fenómeno y en términos de, pues, cuál es lo que es factible diseñar, ¿verdad? Por eso es que existen, digamos, refugios para las zonas de tornado. No es recomendable intentar construir una vivienda para que resista una intensidad de este tipo, ¿no? Y nuevamente la pregunta hoy en ingeniería, ¿son capaces de diseñar? Para eso, a mí me interesa, dice, estudiar ingeniería civil porque dicen que ahí lo pueden resolver. Bueno, yo diría que, pues yo creo que no totalmente, pero sí para cierto nivel de seguridad. Aquí vemos el mapa. Esta zona roja corresponde evidentemente a la frontera, con Texas, que es donde precisamente está el corredor de los tornados. Por eso es que cuando diseñamos las estructuras que están en esta zona de la frontera, es requisito también diseñarlos para condiciones de tornado. Y para ello, pues hay un concepto fundamental en el diseño que es basado en el periodo de retorno, donde P es la probabilidad de que se presente una velocidad dada, en este caso de la velocidad de viento. Entonces, como es una velocidad muy grande, eso implica que son velocidades de viento que son poco frecuentes, o sea que la probabilidad de que se presente son muy bajas. Pues al dividir uno entre una probabilidad muy pequeña, pues me dan valores de periodo de retorno muy amplios, o sea que me daría un tiempo de repetición del fenómeno, digamos, muy largo, ¿no? Digamos, por eso sale 10.000 años, ¿no? Porque es una velocidad muy grande de diseño para que pueda obtener yo ese valor. Y bueno, digamos, con este avance que les he podido presentar, imaginemos que estamos hablando de la carrera, por eso el título de la ponencia. Todos están en la línea de salida. Yo me preguntaría, les preguntaría, a ver si ya lograron responder quién ganaría la carrera. Estamos en la pista de salida y imaginemos de que ya salieron los tres, ¿verdad? Por una parte tenemos el huracán, por una forma de vórtice, digamos, de líneas azules a rojas, donde rojas son las más intensas, y por otra parte tenemos una nube que lleva consigo un tornado, ¿verdad? Y asimismo un auto de carrera. Y bueno, por acá un colado, una aeronave, pero bueno, ahorita no lo invitamos a esa competencia. Entonces, de los tres, ¿quién ganaría? Sí, bueno, la respuesta con base en lo que hemos ido aquí discutiendo es que esto es un resumen de los valores que teóricamente hemos clasificado con base en las observaciones, y esta es la comparación. Pues resulta de que el ganador es el tornado, ¿no? 500 kilómetros por hora, y en segundo lugar
un auto de la Fórmula 1, de la Fórmula 1, que es una creación humana, ¿verdad? Y por otra parte, el huracán. Eso es en cuanto a la velocidad. Digamos que el ganador es el tornado. Evidentemente se trata de un fenómeno natural y yo creo que una reflexión básica de esta gráfica es que todavía no hemos superado a la naturaleza, ¿sí? Si lo viéramos desde de quién llega primero, ese sería, digamos, una reflexión básica. Si hablamos de los fenómenos, observemos de que es básicamente el doble, pero el daño que puede ocasionar uno u otro son sumamente diferentes. Asimismo, el impacto que puede tener un tornado a un huracán también es muy diferente. La duración del tornado puede ser minutos y el huracán puede tardar inclusive días. Una carrera, un objeto un auto puede alcanzar una velocidad de 0 a 370 kilómetros por hora, evidentemente en un rango, hablamos de minutos, ¿no? Que será 15 minutos. Entonces, son aspectos diferentes donde evidentemente el reto de esto es cómo modelar en el túnel de viento. Algo de eso hemos hablado y yo creo que por aquí hay bastante área de oportunidad para que podamos diseñar. Pero entonces, en este momento, declaramos que ¿quién gana la carrera? El tornado, ¿sí? Bueno, algunos aspectos relevantes ya para ir cerrando la plática y dar espacio para algunos comentarios. Bueno, el túnel de viento básicamente es una herramienta que nos sirve para estudiar varios aspectos como lo que acabamos de discutir. Un diseño o un túnel para estudiar autos de Fórmula 1, el caso de vivienda, el caso de un tornado, el caso de un huracán, requiere aspectos propios. No siempre son iguales los túneles de viento. Veíamos que para un huracán eran ventiladores enormes y para uno de Fórmula 1 o una vivienda, por ejemplo, podría ser el túnel de viento que puede ser cerrado o abierto. Es importante, por supuesto, que para llegar a simplificar o estudiar, pues necesitamos entender más o menos de qué es lo que queremos reproducir, ¿sí? Mientras que, por ejemplo, en el automovilismo se estudia la aerodinámica, que es fundamental para que el auto se mueva en el flujo y se pueda mantener unido al suelo. En los otros fenómenos, pues la idea es comprenderlo, ¿verdad? En uno estamos generando algo propio del humano y en el otro es un fenómeno natural. Existen alternativas, por ejemplo, las simulaciones numéricas que son pues, aproximaciones. Todavía no llegamos a decir que voy a usar una computadora y me va a decir, pues si esto nos va a impactar en una zona habitada o no. Todavía no tenemos certeza en eso. Para el caso de los fenómenos meteorológicos como huracanes y tornados, necesitamos estudiar más, comprender más variables y comprender qué es lo que ocasiona la formación y prevenir daños. Por ejemplo, aquí un aspecto importante, viene ya casi en la parte de cierre. Pensemos, por ejemplo, en el huracán Otis, que sucedió, que mencioné al inicio del año. Todavía hay como una discusión abierta que yo creo que está más bien buscando a veces buscar responsables, a veces equivocaron los ingenieros, la autoridad, o sea, el gobierno, o qué pasó, ¿verdad? No, realmente la revisión de lo que hay, de lo que se midió, basándonos en lo que ya pasó, ¿no? Vaya, es algo ya del pasado, pues todo indica de que realmente todo lo que iba a funcionar, me refiero, planes de protección civil, seguimiento del tornado con base en los alcances que tenemos, me refiero a los instrumentos, eh, la parte del monitoreo en el sitio, pues realmente todo funcionó. Solo que, al igual que un túnel que menciono de que, por ejemplo, el movimiento de un tornado en un túnel, pues realmente es muy difícil lograrlo. Sería como decir que yo voy a modelar un torbellino adentro. Una nube donde va a ir el embudo, digamos, con movimientos hasta que incida en la estructura. O sea, realmente no es así de sencillo, ¿no? ¿Por qué no lo podemos hacer? Porque para empezar no lo podemos ni medir directamente. Bueno, lo que sucedió en este tema del año pasado es que los modelos que se usan para, digamos, medir o predecir, por ahí
tenían una limitación y no consideraron, entre otros aspectos, un índice que representa o que trata de dar información respecto a cómo varía aspectos como la presión en un rango de tiempo. Digamos que a la pregunta de que en un momento dado estaba en un lugar y estaba como categoría 2 y en un tiempo récord cambió a categoría 4 y terminó siendo categoría 5, entonces lo que falló fue precisamente que se generaron cambios que son los que te predicen la trayectoria que tiene, la tendencia que tiene hacia otro nivel de intensidad. Entonces, ese es un problema común en ingeniería de viento que es muy difícil medirlo. Por eso los reglamentos hay unos que calculan el periodo, algo que se llama periodo de ráfaga. O sea, en un tiempo de 3 segundos puedes sacar valores para fines de diseño, otros en 10 minutos y otros en periodos más largos. Entonces, ese periodo realmente es un factor importante en el que la predicción, si le puedo llamar así, para el caso de ese desafortunado evento que se dio, fue precisamente eso. Por eso es que en un periodo muy corto hubieron cambios muy importantes que no se pudieron medir. Digamos que lo cotidiano era que medir tendencias cada 20 minutos, ¿sí? Y si en los 20 minutos no hay cambio, entonces yo digo de que va a bajar la intensidad. Bueno, aquí lo que falló es que en un periodo diferente a lo que se establece generalmente, hubieron cambios. Entonces, eso hizo un movimiento literalmente en cascada, generó otros aspectos que se sumaron que tiene que ver con la temperatura, el vapor de agua en el sitio y desencadenó un cambio como lo que ya sabemos, ¿no? Entonces, realmente es un asunto más bien de limitación del monitoreo, de conocer variables, de poder medir variables que están fuera de nuestro alcance científico en el momento, ¿no? Entonces, son algunas reflexiones. Aquí les comparto algunas, pues, recomendaciones que pueden usar, algunas referentes a ingeniería, otras, pueden ver este aspecto más importante. Yo creo que de este tema hay muchísimo tema que hablar. Aquí solo me permití, bueno, tratar de ver, de llegar a algunas conclusiones, sobre todo que sean importantes también para la seguridad, pues generalmente los reglamentos de diseño, pues nos basamos en el estudio en túnel de viento de la reproducción de algunas, de algunos variables que nos permiten diseñar lo que conocemos, ¿no? Por supuesto que en la Fórmula 1, también la dinámica que tienen los autos es producto igual de estos estudios. ¿Qué es lo que es constante en esto? ¿Sí? Pues que básicamente lo que se estudia es el movimiento del flujo de viento. ¿Qué características de ese flujo de viento podemos reproducir en el túnel de viento? Para el caso del auto ya veíamos las fuerzas que se generan en el cuerpo. Para el caso de fenómenos como huracanes y tornados, pues igual, ¿qué podemos reproducir de eso? Los ventiladores que veíamos representan digamos, una alternativa para generar las variables, ¿no? Bueno, y aquí casi me despido ya con esta frase, me gusta hace tiempo cuando empecé el estudio de estos fenómenos, creo que es muy representativa. Hay muchos fenómenos de la naturaleza que de alguna manera ya tienen pues yo diría, un conocimiento razonable de comprender de qué se trata o las variables que pueden modificar ese fenómeno, pues son, digamos, controlables o varían muy poco con el tiempo. Pero para el caso de estos fenómenos que menciono, yo creo que si tratáramos de preguntarle a quien consideráramos con el mayor conocimiento de la naturaleza, seguramente uno de los fenómenos para el cual no habría quizás una respuesta cerrada, o sea, una respuesta única, seguramente sería la turbulencia. La turbulencia, desde mi punto de vista, es el factor común en los casos que les acabo de mencionar. De ahí el nombre de la ponencia que hacía referencia, pues, túneles de viento de la Fórmula 1, o sea, de una creación humana, pues básicamente a una creación de la naturaleza. Me refiero a los huracanes y tornados. Bueno, esta idea, por supuesto que fue propuesta, esta frase, en 1976, pues por Heisenberg, sí, la cual pues sigue vigente hasta ahorita, ¿verdad? Todavía no hemos podido encontrar la respuesta. Espero
en algún momento logremos entender que realmente nuestros diseños tienen que ser de tal manera que se sumen a la naturaleza, no tratar de modificarla porque es imposible hacerlo hasta el momento, ¿no? Pueden seguirme, aquí les comparto un canal que hemos establecido en YouTube donde podrán encontrar información, donde estamos tratando de difundir la enseñanza y la difusión en la ingeniería estructural y estos temas que en lo personal me gustan bastante, pues trato de compartirlo y transmitirlo, sobre todo en estos espacios donde pues tenemos, yo creo, pues, oportunidad de compartir el conocimiento y la experiencia. Entonces, con esto, quiero terminar mi intervención y agradezco que hayan asistido este 21 de marzo de 2025. Agradezco a mis estudiantes, colegas, también a quienes nos hayan seguido a través de las redes sociales. Muchas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias, doctor, por compartir sus conocimientos y experiencias con nosotros. Igualmente, a nombre de los organizadores, agradecemos su asistencia a esta conferencia. Como pueden ver, se está proyectando el código QR. Lo dejaremos unos 5 minutitos para que se puedan registrar su hora AFIS. Ok, muy bien. Ya con esto damos por finalizada la conferencia. Voy a poner de igual forma el código QR por el chat para aquellos que no alcanzaron a registrar su AFIS. Muchas gracias por su asistencia.